Muy buenas, amantes del emperador, vasallos del rey silente y devotos de los poderes ruinosos. Hoy vamos a empezar con la primera guerra tiránida, que ahora mismo en la actualidad vamos por la cuarta, que tenéis un vídeo en el canal, para ver cómo avanza. Y vamos a hablar de esta primera, de cómo hacen aparecer los tiránidos en la galaxia, cómo se enfrentan a los ultramarines, y vamos a ver qué ocurre aquí. Recordar suscribiros y apoyar el canal siempre, que ayuda muchísimo. Y sin más dilación, empecemos con esta primera guerra tiránida. Vamos a ello. El primer encuentro del Imperio de la Humanidad con la amenaza alienígena de los tiránidos tuvo lugar en la remota y poco conocida base imperial de Sistema Tirán, en los confines surestes de la galaxia. Tirán, una avanzada del Adeptus Mechanicus, servía como punto de tránsito para las expediciones de exploración que se adentraban en los sectores inexplorados de la frontera galáctica. A pesar de su aislamiento y tamaño modesto, la base estaba fuertemente fortificada y disponía de una astrópata que se comunicaba con Terra, a más de 60.000 años luz de distancia. Los primeros informes inquietantes provenientes de Tirán describían varios mundos devastados en las fronteras intergalácticas. En épocas ancestrales, estos planetas habían sido catalogados como habitables, pero las últimas exploraciones revelaban que ahora no eran más que esferas de roca estériles y sin atmósfera. Al principio no se sospechó nada fuera de lo común. Las expediciones anteriores se habían realizado hace cientos, incluso miles de años, y no era raro que hubiera errores en los registros. Cuando pasó del tiempo, los tecnosacerdotes descubrieron que algunos mundos conocidos por tener ecosistemas ricos habían sido transformados en páramos desolados. Los equipos de investigación no pudieron encontrar una causa aparente para este fenómeno, y los informes entregados al explorador general no recibieron la atención debida. Los planetas en cuestión no albergaban vida inteligente y estaban a miles de años luz de la colonia humana más cercana. En una galaxia con billones de mundos, tales misterios eran comunes y la información quedó archivada entre los incontables datos del Administratum de Terra. Mientras, la base de Tirán continuaba enviando informes sobre mundos muertos. La creciente cantidad de evidencias atrajo la atención de una organización que aborrece los enigmas y los fenómenos sin resolver: la Inquisición. El inquisidor Cryptan, célebre por su intuición al desenmascarar la herejía de Marcharius, comenzó a investigar los eventos del lejano sureste. Los adeptos de la oficina del explorador pudieron ofrecerle poca información adicional, pero al analizar los informes sobre los mundos extintos, Cryptan descubrió un patrón claro, una trayectoria de avance hacia el centro galáctico. El inquisidor presentó sus hallazgos ante el Consejo de la Inquisición, que obtuvo permiso para viajar hasta la Franja Este y llevar a cabo su investigación. Sin embargo, mientras la astronave del inquisidor navegaba por el espacio disforme, Tirán fue atacado. La base de Tirán Primus se alzaba majestuosa en el corazón de los vastos océanos de Tirán, construida sobre una isla que coronaba la cima de la antigua cadena volcánica. Los océanos, cubriendo más del 80% del planeta, eran hogar de una asombrosa diversidad de vida, desde pequeños y dóciles peces hasta los temibles krakens de 200 metros de longitud. La fortaleza de Tirán Primus estaba diseñada para resistir no solo las violentas tormentas oceánicas, sino también los ataques de las feroces criaturas marinas. Además, 4 gigantescos láseres defensivos, ocultos en silos blindados, protegían la base, listos para repeler cualquier nave alienígena invasora o monstruo de las profundidades abisales. Más de 400 almas habitaban este bastión: escribas del Administratum, exploradores, genetistas, visioingenieros, lexicomecánicos del Adeptus Mechanicus, junto con sus servidores y una astrópata. Todos ellos bajo el liderazgo de Magos Barnak, un distinguido miembro de la élite del culto Mechanicus. Cada 3 a 6 meses las astronaves de exploradores recalaban en el sistema de Tirán para restablecer y entregar sus informes. La última en partir fue la investigación destinada a explorar los mundos de la Franja Este, aunque Barnak temía que solo traería más noticias de planetas muertos. Un mes después de la investigación, Tirán Primus detectó una nube de cerca de 1 millar de objetos no identificados penetrando en el sistema estelar.
Los estudios revelaron que la nube no estaba formada por naves ni escombros. Con determinación, el mago Svarnak abordó una pequeña nave de la estación para investigar personalmente. Al acercarse, la nave fue atacada casi de inmediato por los objetos desconocidos. El mago Svarnak resultó herido, varios miembros de la tripulación perecieron y la nave quedó tan gravemente dañada que apenas pudo regresar a Tirán. Mientras se recuperaba de sus heridas, Svarnak declaró el estado de alerta en la base y armó a los servidores, preparándolos como la primera línea de defensa contra la inminente invasión. Una semana después, los ataques contra la base de Tirán Primus comenzaron. Los tormentosos cielos del planeta fueron rasgados repentinamente por los cegadores destellos de los láseres de defensa, que se esforzaban por repeler a los implacables atacantes. Ráfagas de energía capaces de atravesar varios bloques de casas de una ciudad surcaban el espacio mientras los proyectiles enemigos llovían sobre la base. El Silo 2 fue alcanzado y seriamente dañado por múltiples impactos, pero los cánticos y rituales de los tecnosacerdotes lograron mantenerlo operativo. La desigual batalla duró más de una hora. Los valientes operadores de los láseres continuaron disparando contra los cientos de invasores que rodeaban Tirán, hasta que asombrosamente las naves enemigas se retiraron. El mago Svarnak, sin perder tiempo, envió las 3 naves que le quedaban en persecución del enemigo. Estas naves incrementaron la destrucción infligida por las defensas terrestres y confirmaron los hallazgos preliminares de Svarnak sobre los atacantes. Los objetos resultaron ser criaturas alienígenas, organismos extremadamente robustos con duros caparazones aparentemente adaptados a la vida en el espacio. Sin embargo, las naves de Svarnak fueron rápidamente dañadas o destruidas por los enemigos. El Magos fue informado de que las defensas de Tirán apenas habían logrado herir o destruir una docena de criaturas de un enjambre compuesto por 1 millar. Concluyó que, si los invasores atacaban de nuevo con mayor determinación, la base de Tirán estaría condenada. Escapar era imposible. Lo único que podían hacer era alertar al Imperio y vender caras sus vidas. Pero el astrópata no pudo enviar ningún mensaje. Las perturbaciones causadas en la disformidad por la llegada de las criaturas impedían el uso de la estrelopatía. Aunque el espacio disforme podía despejarse en unas horas o días, por el momento Tirán estaba completamente incomunicado. Para preservar el valioso conocimiento adquirido, Svarnak ordenó la creación de un archivo de datos que contuviera toda la información recopilada sobre los invasores. Este archivo registraría todo lo sucedido en la base hasta el momento de su sellado, y mediante un dispositivo en el panel de control de Svarnak sería enterrado a 3000 metros de profundidad en un pozo bajo la base. Mientras se preparaba el archivo, los alienígenas se desplegaron de nuevo en posiciones de ataques. Cuando los invasores alcanzaron el rango de los láseres, lanzaron miles de cápsulas hacia el planeta. Estas cayeron en grupos compactos y no se abrieron hasta entrar en la atmósfera. Aunque las defensas láser destruyeron todas las cápsulas que caían sobre la base, muchas más descendieron sobre el mar circundante. Sumergirse en el océano habría significado la muerte para cualquier humano. Pero el sonar confirmó que los alienígenas se aproximaban. El océano se agitó y burbujeó mientras las criaturas emergían de sus cápsulas, abriéndose paso entre las feroces bestias nativas que los rodeaban. Los láseres defensivos dispararon contra las naves biológicas enemigas cuando éstas iniciaron un intenso bombardeo sobre la base. Varias criaturas cayeron ardiendo a la atmósfera, pero el bombardeo no cesó. Los ácidos enemigos comenzaron a corroer los hilos blindados de los láseres, silenciándolos uno a uno. El mago Svarnak observaba el avance de los alienígenas a través de las pantallas de cristal de la sacristía. Las criaturas caminaban erguidas sobre 6 extremidades con garras y colmillos como bestias de pesadilla. Los múltiples proyectiles de fuego defensivo rebotaban inofensivamente sus gruesas pieles y duros caparazones. Los alienígenas atacaron el muelle sur, abriéndose paso a través de las pantallas de energía y rompiendo el plástico blindado como si fuera papel o vidrio. Los servidores defensores respondieron con lanzallamas, y los primeros invasores que atravesaron la brecha murieron o retrocedieron, siseando desafiantes. Sin embargo, otras criaturas gigantescas y aullantes con brazos como guadañas avanzaron implacables.
El mago Svarnak observó horrorizado cómo el fuego de Napalm no les afectaba, abriéndose paso entre los servidores como si fueran papel. En poco tiempo el enemigo había ocupado el muelle y comenzaba a invadir el interior de la base, destruyendo absolutamente todo a su paso. Svarnak presionó el botón que enviaría el archivo a las profundidades. Aunque cada segundo permitía acumular nuevos datos sobre el enemigo, estos también se acercaban cada vez más a la sacristía. Entre las filas enemigas aparecieron criaturas pequeñas y escurridizas que disparaban redes aprisionantes sobre los servidores y tecnosacerdotes, mientras otros resistían en los pasillos. Svarnak miró al astrópata de la estación y ambos comprendieron que no podían permitirse ser capturados por esta raza alienígena desconocida. Svarnak selló el archivo y se dirigió al reactor de la estación para iniciar la secuencia de autodestrucción. Mientras completaba su oración, las puertas de la sacristía cedieron, hechas añicos por la furia del ataque. Con solo unos segundos restantes, el mago Svarnak presionó la última runa sagrada en el altar de control. Terra recibió un último y confuso mensaje desde Tirán. En alas de la muerte llegó una profecía de destrucción junto con la imagen mental del cielo de Tirán, ennegrecido por la presencia de innumerables monstruos. El planeta Tirán finalmente bautizó con su propio nombre a los invasores: los Tiránidos. El inquisidor Kripman recibió la noticia del último mensaje de Tirán, meses después del ataque. Cuando su nave llegó al sistema Tirán, casi un año había transcurrido, y al principio no pudo reconocer el mundo muerto y árido que había sido el planeta cubierto por océanos conocido como Tirán. Tras una exhaustiva búsqueda, el inquisidor Kripman localizó el archivo de Svarnak y comprendió el horror del peligro alienígena que amenazaba al Imperio. Kripman ordenó a su astrópata enviar un mensaje prioritario para alertar al Imperio, pero el astrópata no pudo penetrar las turbulencias de la disformidad creadas por el paso de la flota alienígena. Incluso la cercana matriz amplificadora de comunicación del planeta Zandros estaba fuera de su alcance. Totalmente desesperado, Kripman puso rumbo a Zandros, con la esperanza de restablecer las comunicaciones desde allí. Pero los tiránidos habían atacado Zandros y continuado su avance antes de la llegada del inquisidor Kripman. Zandros no estaba tan bien protegida como Tirán. Los mineros que vivirían en los túneles de Zandros 1 y 2 no pudieron ocultarse de los tiránidos ni escapar al espacio. Se comprobó que el satélite en el que estaba instalada la matriz telepática en órbita alrededor de Zandros 1 había agotado la munición de sus torretas y quemado los cristales de los láseres de defensa antes de ser destruidos. Sin embargo, los miembros de la Adeptus Asta telepática que controlaban la base habían sido incapaces de avisar de su situación al Imperio debido al bloqueo psíquico de los tiránidos. El sistema Zandros luchó y murió solo. Kripman aprovechó los restos de la matriz telepática y envió un mensaje para advertir al desprevenido Imperio de la magnitud de la amenaza tiránida. El astrópata, con los ojos enrojecidos por la fatiga después de varios días transmitiendo sin descanso la información recopilada por Svarnak y el informe de Kripman, logró comunicar las órdenes para el Inquisidor. Debía acudir al planeta Macrax en ultramar, el reino del capítulo Astartes de los ultramarines. Allí debía prestar toda su asistencia al señor del capítulo, Marneus Calgar, para localizar y eliminar la flota tiránida. Siguiendo la tradición imperial, la flota enjambre alienígena de los tiránidos recibió el nombre clave inspirado en un antiguo y legendario monstruo, Behemoth. El navegante de la nave Kripman luchaba por mantener el rumbo marcado por la baliza luminosa del Astronomicon a través de las oscilantes energías de la disformidad. Mientras la astronave atravesaba los torbellinos y mareas siempre presentes en las dimensiones paralelas. A veces el remolino creado por la flota enjambre Behemoth estuvo a punto de arrastrar la nave hacia el abismo eterno del espacio disforme, pero el navegante evitó todos los remolinos y corrientes con gran destreza. La alargada estela dejada por los motores de disformidad de la nave de la Inquisición se deslizaba a través de lo inmaterial, como el aceite a través del agua. El sistema Macrax, una docena de naves militares, orbitaban el planeta, y cada día llegaban más naves procedentes del espacio disforme.
Pesados transportes de tropas de los marines espaciales orbitaban alrededor de Macrash como gigantescos monolitos azules cubiertos de cañones, tubos de lanzamientos y torretas para bombardear. Estos leviatanes se empequeñecían incluso a los bruñidos cruceros de asalto que llegaban desde las bases más alejadas de los ultramarines. Las fortalezas orbitales y los mortíferos sistemas de defensa planetarios rodeaban Macrash como un anillo de fuego. El inquisidor Creedman se reunió con Marneus Calgar, el señor del capítulo de los ultramarines. Bajo el pórtico de su palacio de brillante mármol blanco, en lo alto de las montañas que dormían resplandecientes mares de Hera, Calgar, un gigante incluso entre los genéticamente alterados, emanaba una presencia imponente. Nada escapaba a sus penetrantes ojos azules, ni las terribles noticias de Creedman pudieron turbar su noble porte. Los ultramarines se prepararon por una guerra total contra los tiránidos. Desde los muelles orbitales de Paca se envió una flota de batalla hacia el Segmentus Tempestus. Calgar estaba convencido de que Macrash era el sistema más directamente amenazado por la flota enjambre Behemoth. El planeta Macrash, ya bien protegido, estaba siendo reforzado y sería defendido tenazmente por los ultramarines y las fuerzas auxiliares de defensa planetaria hasta que la flota combinada de ultramar y el Imperio llegaran para aniquilar la flota enjambre. Un mes más tarde, los tiránidos atacaron Macrash. Su flota, compuesta por más de 1 millar de naves, fue interceptada por los cruceros de asalto de los ultramarines mientras avanzaba hacia el interior del sistema. Dado que aún no había señales de la flota imperial de Vaca, Calgar se vio obligado a usar la flota ultramar en un ataque arriesgado, abandonando Macrash y retirándose al exterior del sistema. Calgar atrajo a los tiránidos hacia las defensas de Macrash mientras intentaban rodear el planeta para invadirlo. La flota de ultramar atacó a los alienígenas mientras estaban divididos y vulnerables, logrando abrir una sangrienta brecha en la flota mientras que Calgar intentaba alcanzar la protección de los cañones pesados de Macrash. En el punto crítico de la batalla, los cazas de combates de ultramar provenientes de Macrash inutilizaron las naves más grandes de la flota enjambre, lo cual pareció desbaratar la cohesión de la flota enjambre. Los ataques tiránidos se volvieron cada vez más descoordinados y la flota de Calgar consiguió destruir numerosas naves del enjambre. En el fragor de la batalla, los tiránidos lanzaron miles de esporas de micéticas sobre las fortalezas vitales de los polos norte y sur del planeta, que eran los pilares de las defensas de Macrash. Cada espora que cayó al planeta surgió una criatura tiránida, y pronto miles de tiránidos avanzaron a través de los hielos hacia las fortalezas de los guerreros humanos. En el espacio, la castigada flota enjambre se retiró, y en un intento desesperado de evitar su escape, la pequeña flota de Marneus Calgar salió a su persecución. Aunque Calgar temía por las fortalezas polares, sabía que estaban bien protegidas por la primera compañía, apoyada por las fuerzas de defensa planetarias y los titanes de la Legio Praetor. La mayor parte de la primera compañía estaba formada por escuadras de exterminadores, equipados con armaduras tácticas Dreadnought y las mejores armas del Imperio. Confiando el destino de Macrash a estos veteranos guerreros, Calgar decidió perseguir a la flota enjambre. Los enjambres tiránidos en Macrash avanzaron hacia las fortalezas polares. Bestias con garras como cuchillas saltaban sobre las llanuras nevadas. Atravesando los rayos de los láseres, la gran masa de tiránidos se movía como una marea de miembros quitinosos y mortíferas garras. Otros tiránidos surcaban el monótono cielo gris, volando con sus coriáceas alas y desgarrando fuego líquido sobre los defensores. El traqueteo de los voltes y el tronar de la artillería ahogaban los bestiales gruñidos llenos de odio de los tiránidos. Pero estos seguían avanzando con una ferocidad implacable. Los veteranos marines de la primera compañía dirigían las tropas ligeras de la defensa planetaria durante la tenaz defensa de las fortalezas, manteniendo cada muro y cada trinchera hasta el último momento antes de ser desbordados por los monstruosos alienígenas. Progresivamente las tropas humanas se retiraban hacia las entrañas de la fortaleza, causando grandes bajas en los tiránidos por cada metro de terreno cedido. Los titanes acechaban entre los montículos de hielo, abriendo grandes agujeros entre las hordas de tirados con sus proyectiles. Las naves espaciales dañadas que Calgar había dejado en órbita disparaban y lanzaban megatoneladas de potencia explosiva sobre los tiránidos. Pero aún así, ellos seguían avanzando.
La ferocidad de los enjambres era increíble. En la fortaleza del norte, los tiránidos desbordaron los muros de defensa utilizando los montones de cadáveres de sus propios compañeros como cobertura. Los titanes fueron derribados y destrozados por la desbordante marea de criaturas como leones cubiertos de hormigas. Los cañones de las armas se recalentaban a pesar del frío ártico y se encasquillaban. La munición empezó a escasear a pesar de haber suficientes reservas para resistir meses de asedio. La nieve alrededor de las fortalezas humanas quedó teñida de púrpura por el fluido tiránido. Cuando se llegó al combate cuerpo a cuerpo, gigantes mortíferos con brazos como guadañas atravesaron las filas de defensores como si fueran arietes vivos, abriéndose paso a través del metal y del recocimiento con la misma ferocidad. Ni siquiera los exterminadores pudieron rechazar el ataque cuerpo a cuerpo de los tiránidos. Con 6 miembros armados y protegidos con una coraza quitinosa, las criaturas avanzaban con cegadora rapidez. Sus garras atravesaban la ceramita y el adamantio con la facilidad increíble. Los ultramarines solo disponían de la potencia de fuego a corto alcance de sus Voltes Tormenta, lanzallamas pesados y cañones de asalto para destruir al enemigo. En la fortaleza del sur, algunas criaturas penetraron profundamente los laberínticos corredores bajo la ciudadela a través de la teóricamente inaccesible salida de residuos. Estos horrores con garras de mantis mataron a docenas de soldados de las fuerzas de defensa planetaria en emboscadas dentro del propio laberinto de oscuros corredores y salas antes de poder ser perseguidos y eliminados por las escuadras de exterminadores. Algunos hombres enloquecieron por el miedo o quedaron paralizados por el terror mientras los tiránidos rompían el perímetro una y otra vez. Con cada brecha abierta en el perímetro, las guarniciones de ultramar se veían obligadas a retroceder hasta una nueva línea de defensa. Metro a metro, los ultramarines se vieron forzados a retroceder ante la marea alienígena de máquinas de matar orgánicas que eran. En el espacio, Calgar persiguió la flota tiránida en la retirada hasta el mundo anillo de Circe, en el límite del sistema de Macrash. La oportuna llegada de la flota de batalla Tempestus procedente de Paca sentenció el destino de los tiránidos, que quedaron atrapados entre dos flotas. Durante el combate, la flota humana combinada destruyó al resto de naves del enjambre, pagando un alto precio tanto en hombres como en naves. La flota de batalla Tempestus, compuesta por más de 200 naves de guerra, incluido el gigantesco acorazado clase Emperador Dominus Astra, quedó casi completamente destruida en la titánica batalla alrededor de Circe. La batalla se ganó gracias al heroico sacrificio del Dominus Astra, que se situó en el centro de la formación de la flota enjambre. Los tiránidos fueron destruidos en el incandescente vórtice de disformidad, que también arrastró al Dominus Astra a la destrucción. Las naves supervivientes de Calgar regresaron rápidamente a Macrash para intentar salvar a las asediadas guarniciones polares. Los supervivientes de las guarniciones de ultramar habían sido empujadas en las profundidades de las sucesivas oleadas de tiránidos. Los valientes guerreros de la primera compañía de los ultramarines todavía luchaban entre los refrigeradores y acumuladores de los silos de los gigantescos láseres de defensa planetaria de la ciudadela del norte. Pero se había perdido todo contacto con ellos desde que los tiránidos habían ocupado las defensas exteriores. En la fortaleza del sur, los destacamentos supervivientes de la primera compañía habían sido aniquilados al intentar retomar un bastión vital capturado por los tiránidos. Pequeñas bolsas de resistencia en ultramar todavía resistían en los búnkeres de la superficie. Calgar, considerando que la situación era crítica, envió a la tercera y a la séptima compañía de los ultramarines en los rápidos cruceros de asalto, con la esperanza de que pudieran reforzar las guarniciones y detener el avance tiránido. El destino de Macrash y el ultramar dependía ahora de los valientes guerreros, dispuestos a luchar hasta el último aliento. Cuando los cruceros de asalto llegaron a la órbita de Macrash, los marines de la tercera y la séptima compañía fueron desplegados en cápsulas de desembarco sobre los polos, seguidos de cerca por las unidades de apoyo en cañoneras. En la superficie los esperaban escenas de carnicería inimaginables, grandes montones de cadáveres tiránidos y material bélico destrozado cubrían el hielo. Enormes cráteres abiertos en el hielo mostraban los puntos donde se habían fundido los reactores de plasma de los titanes y el hedor a la muerte era omnipresente. La séptima compañía fue lanzada sobre la fortaleza del Polo Sur. Aterrizó sin encontrar oposición rápidamente en contacto con los supervivientes de la guarnición bajo el suelo. Juntos lograron limpiar los pasadizos subterráneos que habían sido ocupados. Solo quedaban unos pocos tiránidos para oponerse a ellos, pero lucharon con una ferocidad demencial.
Los avances iniciales fueron sangrientos, muchas escuadras de vanguardia fueron atacadas por tiránidos aislados o por pequeños grupos de alienígenas que causaron grandes bajas. Pero los tiránidos no seguían ninguna estrategia y les faltaba coordinación. Muchas de las criaturas fueron abatidas por los disparos Volters en cuanto salieron de sus escondrijos. En el norte, la tercera compañía fue atacada en cuanto aterrizó. Cientos de criaturas emergieron de las oscuras bocas de los túneles y de los destrozados búnkeres para atacar a los marines, arrasando casi por completo su zona de aterrizaje, por la abrumadora superioridad numérica. Solo el increíble volumen de fuego defensivo de las compañías devastadores consiguió mantener a distancia al enjambre alienígena, hasta que las cañoneras Thunderhawk llegaron e hicieron retroceder a los tiránidos bajo tierra. El capitán Michael Fabian de la tercera compañía prudentemente esperó la llegada de los 3 dreadnoughts de la compañía antes de penetrar en la fortaleza en busca de supervivientes. En los oscuros y húmedos corredores bajo la fortaleza del Polo Norte habían sido sutilmente alterados por la presencia de los alienígenas. De paredes y techos colgaba una sustancia mucosa y un penetrante olor que llenaba el aire. Los gritos y rugidos de los alienígenas retumbaban de forma siniestra una y otra vez por los túneles. Cautelosamente, los marines espaciales avanzaron. La oscuridad retrocedía en los focos de sus armaduras. Los corredores estaban cubiertos de cadáveres de tiránidos y ultramarines, e incluso los rastreadores biológicos eran incapaces de distinguir a las criaturas que esperaban para atacar entre los cadáveres. Estos atacantes aislados causaron numerosas bajas en combate cuerpo a cuerpo, aniquilando a las escuadras más adelantadas en una orgía de destrucción antes de ser exterminados. Finalmente, las escuadras que encabezaban la marcha empezaron a utilizar sus lanzallamas para abrirse paso entre los corredores y ahuyentar al enemigo. Incluso mientras ardían, las criaturas avanzaban de un salto con las garras preparadas para desgarrarlos. 2 escuadras completas fueron aniquiladas por un ataque relámpago. Por el flanco, llevado a cabo por una docena de tiránidos en una intersección, solo la presencia de un dreadnought impidió la ruptura del perímetro de la compañía. Pero el propio dreadnought perdió un brazo al ser atacado por las criaturas antes de poder dispararles con su cañón de asalto. Cuando la compañía penetró en la gran cámara situada bajo el Silo 8, fue atacada desde todas las partes por una espeluznante horda de criaturas que emergieron entre las sombras. Una lluvia de obscenos proyectiles alcanzó a los marines, atravesando su armadura y propagándose como una maligna mucosidad corrosiva. Las espadas sierra chocaron contra las quitinosas garras curvadas y los Volters recitaron la muerte mientras los ultramarines rechazaban desesperadamente el ataque. Un terrorífico líder tiránido, corpulento como un dreadnought, cargó contra la línea defensiva de los marines. 3 de ellos murieron en un solo golpe de sus curvadas garras antes de que un dreadnought cargara contra el monstruo. Una titánica lucha se desató cuando el monstruo y la máquina se enfrentaron. El dreadnought se tambaleó cuando el tiránido le golpeó con fuerza, y saltaron chismas cuando el puño de combate del dreadnought atravesó el caparazón de la bestia. Un líquido viscoso manaba de las heridas cuando la criatura levantó su afilada garra y arrancó una pierna de la máquina, que cayó al suelo. La bestia aullaba victoriosa y levantaba sus brazos para rematar al dreadnought. Cuando el capitán Fabian entró en combate, la espada de energía y el arma del alienígena chocaron con una crepitante descarga de energía. La bestia atacó a Fabian con un demoledor golpe mientras trastabillaba a causa de la descarga. Pero el capitán se apartó a tiempo y la garra se clavó en el suelo. En una fracción de segundo que tardó la criatura en liberarse, Fabian apuntó a la criatura con su pistola de plasma y disparó. La bola incandescente impactó de lleno en la cabeza del monstruo mientras Fabian disparaba una vez tras otra contra la criatura. La bestia se levantó con un aullido final de agonía y murió. A su alrededor, los ultramarines estaban a punto de ser desbordados. Solo los ataques psíquicos del bibliotecario impedían a los tiránidos completar la matanza. Pero cuando el señor de los tiránidos murió, muchas de las criaturas dieron media vuelta y fueron masacradas por los Volters mientras huían. Las que siguieron luchando fueron aniquiladas por los disparos de los ultramarines, que disparaban incluso entre sus propias tropas para asegurarse de la victoria. Al final del combate apenas había sobrevivido una cuarta parte de la compañía, y los 3 dreadnoughts habían resultado gravemente dañados. El capitán Fabian ordenó al resto de sus hombres que siguieran buscando superviviente.
Una vez más, y pese a las numerosas bajas, la compañía se abrió paso con los lanzallamas hasta llegar finalmente al Penitorium inferior, donde la primera compañía se había trincherado para presentar la última defensa. Los cuerpos de tiránidos se amontonaban a docenas alrededor de la puerta, y en el interior de la habitación yacían los cuerpos de unos exterminadores dispuestos en círculo, donde habían acabado luchando espalda contra espalda. Permanecían allí, inmóviles, sin vida, y cada uno de ellos había dado su vida luchando contra las hordas de tiránidos. La primera compañía de los ultramarines había sido eliminada hasta el último hombre, un terrible golpe del cual el capítulo tardó 100 años en poder recuperarse. Y con esto la flota enjambre Behemoth había sido detenida, pero el imperio de la humanidad había pagado un elevado coste. Tras la primera guerra tiránida, poco pudo hacer el imperio para contraatacar a su enemigo. La flota Behemoth había llegado a un cuadrante prácticamente inexplorado y había desaparecido por completo después de la batalla de Macrash. El rastro dejado por la flota conducía al vacío intergaláctico. Los tecnosacerdotes de Marte dedicaron muchos años a clasificar los artefactos tiránidos y los cadáveres de estos hallados en Macrash, pero descubrieron poco de las evidencias. Lo único obvio era que, al igual que los Eldars, los tiránidos utilizaban algún tipo de biotecnología para construir orgánicamente su armamento, y que los propios tiránidos formaban una raza muy diversificada, más incluso que los orcos. El único descubrimiento importante fue que los tiránidos empleaban a Genestealers como tropas de choque. Anteriormente se creía que estas criaturas eran los habitantes autóctonos de las lunas de Imgar, desde donde se habían dispersado por el espacio en pecios que se encontraban a la deriva. Su presencia entre las criaturas tiránidas demostró que esta teoría era errónea. Las muestras genéticas demostraron que eran criaturas tiránidas, aunque no descubrieron por qué se habían establecido tan lejos. En el noroeste galáctico, el capítulo de las Sandramandras envió una campaña de exterminio para purgar las lunas de Imgar, y la Inquisición intensificó su búsqueda de infecciones de los Genestealers. Pero poco más pudo hacerse. Y con esto terminamos el vídeo sobre la primera guerra tiránida, este momento en el que hace su gran y enorme aparición los tiránidos, la flota Behemoth, que vemos también, que esto es súper curioso, de dónde viene este nombre de tiránidos, ¿no? Porque el primer planeta conocido que atacan es Tirán, ¿no? Y de ahí viene ese nombre, súper curioso. También la batalla de Macrash, súper guay, los ultramarines siempre defendiendo al imperio. Y nada, señores, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos próximamente con pues la segunda guerra tiránida, que es la siguiente, obviamente. Así que nada, chicos, un fuerte abrazo.